Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Gubens y Ilsu Demirci volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Un amor secreto entre Ilsu y Emin, historia de ficción. En el set de la serie Arafta, Ilsu Demirci y Emin Gubens compartían largas horas de grabación. Su química frente a las cámaras era tan natural que muchos espectadores comentaban lo bien que se veían juntos. Con el paso de los meses, una amistad especial comenzó a surgir entre ellos. Entre escenas, risas y conversaciones sobre sus sueños descubrieron que tenían mucho más en común de lo que imaginaban. Sin embargo, decidieron mantener sus sentimientos en secreto para proteger su vida privada. Cada mañana se encontraban en el set con una sonrisa cómplice. Nadie sospechaba que detrás de aquellas miradas discretas se escondía una historia llena de emociones. Mientras el mundo hablaba de sus personajes, ellos guardaban cuidadosamente los sentimientos que crecían en sus corazones. Una noche, después de una intensa jornada de rodaje, caminaron juntos bajo las luces de Estambul. Allí compartieron sus miedos, esperanzas y deseos para el futuro. Fue en ese momento cuando comprendieron que su conexión era algo único. Aunque eligieron mantener su relación lejos de los rumores y las cámaras, ambos sabían que habían encontrado a alguien especial. Y así, entre secretos, sueños y promesas, comenzó una hermosa historia de amor que solo ellos conocían. A veces, los sentimientos más profundos nacen en silencio y florecen lejos de todas las miradas. Corazón rojo. Un secreto entre dos corazones, historia de ficción. Ilsu Demirci y Emin Gubens se conocieron durante un proyecto artístico que los reunió durante meses. Desde el primer día, hubo una conexión especial entre ellos, una complicidad que surgía en cada conversación y en cada mirada compartida. Mientras trabajaban juntos, descubrieron que compartían muchas pasiones: la actuación, la música y los sueños de viajar por el mundo. Poco a poco, su amistad se transformó en algo más profundo. Sin embargo, ambos valoraban mucho su privacidad y decidieron mantener sus sentimientos lejos de la atención pública. Las tardes después del trabajo se convirtieron en momentos especiales. Caminaban por las calles iluminadas de Estambul, hablando de sus metas y apoyándose mutuamente en los momentos difíciles. Aunque nadie conocía su secreto, ellos encontraban felicidad en los pequeños detalles. Una noche, mientras contemplaban el reflejo de las luces sobre el Bósforo, comprendieron que lo que sentían era verdadero. No necesitaban anuncios ni fotografías para demostrarlo, les bastaba con saber que podían contar el uno con el otro. Con el paso del tiempo, su vínculo se hizo más fuerte. Entre sonrisas, mensajes inesperados y sueños compartidos construyeron una historia llena de ternura, confianza y esperanza. Y así, lejos de los rumores y de las cámaras, nació una hermosa historia de amor que guardaron como su tesoro más valioso. Título: Un amor escrito en silencio. Corazón rojo. Chispas. El secreto de Estambul, historia de ficción.
Ilsu de Mirsi y Emin Gubens parecían ser solo buenos amigos ante los ojos de todos. Compartían proyectos, eventos y conversaciones profesionales, pero nadie imaginaba que detrás de aquellas sonrisas discretas se escondía un sentimiento mucho más profundo. Todo comenzó una tarde de otoño en Estambul. Después de una larga jornada de trabajo, decidieron tomar un café juntos. Lo que iba a ser una charla breve se convirtió en horas de conversación. Hablaron de sus sueños, de sus miedos y de los caminos que los habían llevado hasta allí. Con el paso de los meses, aquella amistad creció en silencio. Se enviaban mensajes cada mañana, se apoyaban en los momentos difíciles y celebraban juntos cada pequeño éxito. Sin darse cuenta, se habían convertido en las personas más importantes el uno para el otro. Para proteger aquello tan especial, decidieron mantener su relación en secreto. No querían que los rumores ni la atención pública afectaran lo que estaban construyendo. Su felicidad vivía en los pequeños detalles, una mirada cómplice, una sonrisa inesperada o una caminata junto al Bósforo al caer la noche. Una noche de invierno, mientras las luces de la ciudad brillaban sobre el agua, Emin tomó la mano de Ilsu y le confesó lo que sentía desde hacía tiempo. Ella sonrió y, sin decir una palabra, apoyó su cabeza en su hombro. En aquel instante comprendieron que no necesitaban nada más. Desde entonces, siguieron escribiendo su historia lejos de los focos, disfrutando de cada momento compartido. Porque algunos amores no necesitan ser vistos por el mundo para ser verdaderos. Fin. Corazón rojo chispas. Nota. Esta es una historia de ficción creada con fines narrativos y no describe hechos reales sobre personas reales. Un amor oculto bajo las estrellas, historia de ficción. Ilsu de Mirsi y Emin Gubens se conocieron en un momento inesperado de sus vidas. Al principio, solo compartían conversaciones amistosas y largas jornadas de trabajo, pero con el tiempo comenzaron a descubrir una conexión especial que ninguno de los dos podía ignorar. Cada encuentro parecía más significativo que el anterior. Entre risas, confidencias y sueños compartidos, nació una complicidad que los acercó poco a poco. Sin embargo, decidieron mantener sus sentimientos en secreto, lejos de la curiosidad de los demás. Las noches de Estambul se convirtieron en el escenario de su historia. Caminaban junto al mar, observaban las luces reflejadas en el Bósforo y hablaban durante horas sobre el futuro. En aquellos momentos tranquilos encontraban una felicidad que no necesitaba explicaciones. Aunque debían ocultar su relación, cada mensaje, cada mirada y cada sonrisa les recordaba lo importante que eran el uno para el otro. Sabían que los secretos podían ser difíciles de guardar, pero también entendían que algunas historias florecen mejor lejos de los reflectores. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Emin tomó la mano de Ilsu y le prometió que siempre estaría a su lado. Ella respondió con una sonrisa sincera, sabiendo que había encontrado a alguien capaz de comprenderla de verdad. Así, entre sueños, esperanza y discretos encuentros continuó una historia de amor que solo ellos conocían, un amor que brillaba en silencio como una estrella escondida en la inmensidad del cielo. Corazón rojo título, El amor que nadie conocía.
Esta es una historia completamente ficticia creada con fines narrativos. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.